el cual pues ya estaremos enfocando plenamente para ustedes. Sí, vamos a iniciar en oración, mis queridos hermanos, porque es importante que nosotros todo lo que vayamos a hacer pongamos en manos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Para ello le voy a pedir, mi amado pastor, que nos ayude en oración, y ustedes que están también viéndonos por las redes sociales, tanto en YouTube como en el Facebook, que nos ayuden también en oración. Mi hermano Cristo. Por supuesto, anímese en este momento a conectarse con la presencia del Dios Todopoderoso. Padre Santo y Dios bueno, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Señor, alabamos, bendecimos tu nombre y a la vez te glorificamos. Y también te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que sea hecha tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra, y que nos perdone toda falta cometida, como nosotros también, oh Dios, perdonamos aún a los que nos ofendan y nos deben inclusive, Señor. Por los méritos de Cristo te rogamos tu bendición, tu aprobación y dirección en esta programación. Señor, bendice, Padre mío, a través de tu palabra, cada vida de los amigos, de los hermanos. Toca los corazones para salvación, para liberación y para sanidad. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, y todo es para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Bien, vamos a iniciar, mi hermano Cristian y todos los que nos están sintonizando, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Jesucristo, el buen pastor. Bien, mi hermano, este título tan espectacular, llamémosle así, tan sorprendente como Jesucristo, nuestro pastor. Interesante el tema por motivo de que el ser humano, pese a que algunos se han ofendido cuando le hayan dicho oveja del Señor, pero mejor es que a usted le digan oveja de Dios o de Cristo antes que le digan cabritos, porque si bien es cierto, el pastorear significa cuidar, proteger, atender a ciertas clases de animalitos, en este caso como es el caso de ovejas, de ganados, vacunos, porcinos, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, el privilegio que Dios nos da a nosotros de ser también su rebaño, de ser su pueblo, Él nos compara que nosotros somos oveja de su rebaño, de su prado. Y eso es importantísimo, y que Él es nuestro buen pastor, como es el tema de hoy, mi amado Alex. Sí, para ello vamos al capítulo 10, como les había indicado, ¿sí? Vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Le voy a dar lectura rápidamente, ¿sí? Bueno, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, del 1 en adelante. Y así reza la poderosa palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llaman su nombre y la saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué es lo que les estaba diciendo. Volvió pues Jesús y les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entraré y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor en el verso 14. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida
por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor también. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para valorarla y tomar. También nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para devolverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendita palabra de Dios, mi amado pastor Cristian. ¿Qué nos puede decir al respecto con estos versículos tan preciosos que salen de la boca del mismo nuestro amado Salvador Jesucristo? No hay cosa más hermosa. Hace días, por decir ayer, el Señor me permitía dialogar con otros siervos de Él y justamente tratábamos este tema de la dulzura que tiene la palabra del Señor. El salmista podía decir, miel como la miel, más dulce que la miel del panal es tu palabra. Y a la luz de la verdad, cuando alguien le dice a usted cosas buenas, cuando le trae una buena noticia, cuando a usted lo animan de un momento de trance totalmente caótico, conflictivo, inclusive angustioso, a usted cuando le dan una palabra de aliento, una noticia que cambia ese estado emocional que usted está pasando en ese momento, verdaderamente no es otra cosa más que la palabra que a usted le dan, sino un aliciente. Pero aparte de ser un aliciente, la palabra del Señor no solo es aquello, sino que es medicina. Y por lo tanto, haciendo este preámbulo con respecto al tema de que nos dice el Señor, toda esta maravillosa enseñanza, estas maravillosas promesas inclusive, porque Él está hablando, diciendo en primer lugar, que Él como buen pastor, Él entra por la puerta. El Señor es caballero, es el más absoluto, respetuoso. A pesar de ser un ser todopoderoso, majestuoso, Él no anda con la violencia, Él no anda tampoco con la imprudencia, Él siempre está en la forma precisa, en la forma correcta y en la forma justa. De tal modo que mire cómo Él dice, estimulando inclusive a nuestras vidas, Él dice que no entra por entrar, Él primero toca la puerta y Él llama a la puerta, y por lo tanto para entrar a ese rebaño Él no anda por otro lugar, sino, aunque va la redundancia y valga la oportunidad, entra por la puerta. Pero dice que hay otro que se dice ser pastor, pero él y otros inclusive, pero ellos no solamente es que entran por donde no está la puerta, sino que además son ladrones. Así es. Son salteadores. ¿Qué quiere decir esto de ladrones y salteadores? En primer lugar, el enemigo cuando viene a penetrar en una vida, viene, digo, aquí en la tierra, aunque la Biblia dice que este lugar de las regiones celestes le pertenece al adversario, no porque él lo haya creado, sino porque se adueñó y porque Dios allí lo echó precisamente por la desobediencia. Fue un castigo echarlo a este mundo, sobre todo en las regiones celestes. Y dice que cuando toma dominio de un lugar, entonces Él se enseñorea, Él se adueña y propiamente está para robar. Él está para robar, pero no está precisamente para bendecir, sino para quitar, para maldecir. Y eso es lo que el Señor plenamente nos está advirtiendo aquí, que Él viene no para quitarnos nada de nosotros en cuanto a bien, sino más bien para quitarnos, sí, la maldad que hay en nosotros, para quitarnos la maldición, para quitarnos el pecado y hasta para quitarnos la ruina, la pobreza, la desgracia. Y el Señor está para bendecirnos. Por tal modo es que Él dice plenamente que yo soy el dueño de la vida, dice claramente, y tengo el poder inclusive para quitarla y para volverla a tomar. Nadie al Señor exclusivamente lo puede señalar como un inútil, como alguien limitado inclusive, sino plenamente como un Dios dotado, todopoderoso, majestuoso y eterno. Por eso es que dice el Señor, yo no soy hombre, yo tengo poder para quitar y para dar la vida.
Bendito sea el Señor. Y plenamente termina diciendo en estos pasajes, como ya lo estuvo leyendo el siervo y como lo reza textualmente en la palabra de las Santas Escrituras, dice plenamente: yo soy el buen pastor y la vida la doy por mis ovejas. Entonces es necesario, mi amigo, para ejemplificar y para inclusive poder totalmente concretizar lo que el Señor tiene en esta tarde para su vida, es que no importa en el estado que usted esté, no importa en el rebaño que usted haya estado, lo importante es que ahora usted vuelva o regrese si en algún momento estuvo, o que venga a estar en el verdadero redil del Señor, que es exactamente estar en sus caminos, estar haciendo su voluntad, estar dentro del Evangelio, no porque el Evangelio sea religión, sino más bien porque el Evangelio es el camino, porque el Evangelio es las buenas nuevas que Cristo trajo. Por eso dijo: he venido a predicar buenas noticias. Y estas son estas buenas noticias: que Él es el buen pastor, que Él es el verdadero pastor, Él no es el ladrón. Y por lo tanto, entonces usted, mi amigo, acójase, entre a ese redil del buen pastor, que inclusive, si bien es cierto, a él le quitaron la vida, no porque él no pudo salvarse, sino que, como él dice, yo tengo poder para quitarla, para permitir que me la quiten y para volverlo a tomar. Y eso es lo que aconteció. Dio su vida porque era necesario, para que el hombre pecador pueda ser salvo, era necesario que alguien muera, pero alguien que tenga validez su vida, que sea justo, perfecto y santo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros estemos permaneciendo, los que ya estamos en el verdadero redil del Señor, y que Él sea el buen pastor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicado pasto Él me pastoreará, y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirá aliento. Amigo y hermano, es importante continuar con esta enseñanza, hermano Alex. Gloria a Dios por todo lo que nos ha dicho nuestro querido hermano. Bien, antes de continuar y analizar versículo por versículo, quiero dar un saludo rápidamente. Aquí nos están sintonizando mi hermana María Rodríguez, que pide oración de sanidad, ¿verdad? Y salud para toda su familia. Ya vamos a orar, mi querida hermana. Vamos primero a la palabra. A la palabra, ¿sí? Pero desde ya un saludo cordial. Gracias por sintonizarnos. Reiteramos. Familia Checa. Ya vamos a orar Checa por usted, mi hermana María. Todos los hermanos que puedan seguirnos por las redes, y no solo seguirnos, sino interactuar, comunicarse, por favor, hágalo. Y a propósito, valga hacer un paréntesis de la palabra que el Señor puso en este momento de interactuar. Es el propósito, el sueño del Señor, que próximamente, ya lo hemos estado dialogando acá, entre acá nosotros, pero Dios mediante estemos orando, porque eso será uno de los proyectos que Dios nos ayude antes de que termine el año, y con la ayuda del Señor poder hacer realidad con ustedes, que ustedes puedan interactuar en vivo y en directo. Ese es el fin, así que sus oraciones. Continuemos, amado hermano. Vamos entonces, mis queridos hermanos, al versículo 1 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Vayamos, que el Señor nos tiene una enseñanza aquí en este versículo, ¿verdad? Yo me preguntaba antes de conocer al Señor, ¿por qué en la Escritura nos dice que, o nos compara, ¿verdad? Compara el Señor, hace esa analogía entre el pastor y las ovejas. Sin duda alguna, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, cualquier hermano, cualquier hermana que haya aceptado a Cristo en su vida, ya pasa a ser oveja del Señor Jesucristo. Ya entra en el redil, entra en su familia de la fe. Pero yo me preguntaba, mi amado hermano, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Señor y la Santa Escritura hace esta analogía entre las ovejas y los que seguimos a Cristo? Yo me he puesto a analizar profundamente bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, y Él me ha dado luz a través de su palabra. ¿Por qué la Escritura escoge, mi hermano Cristian y todos los que me ven, por qué escogen a este animalito de la oveja? ¿Por qué no cogía el caballo? ¿Por qué no hizo la comparación con un perro? ¿Verdad? Pero la Escritura me enseña, y hablando también biológicamente de este animalito, la oveja es el animal más torpe de la creación que existe en el mundo reino animal, mi hermano Cristian. Sí, si analizamos un poquito, por ejemplo, el caballo, es el animal que inclusive el mismo Dios
lo permite y lo creó, yo creo, con un objetivo. En el proverbio dice, el caballo es para la guerra. El perrito es plenamente, inclusive todos sabemos que se lo considera como el mejor amigo humanamente del hombre o terrenalmente. Porque el mejor amigo de toda la humanidad sabemos plenamente que es nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, otras clases de animales tienen sus cualidades, tienen también sus razones de haber sido creado y por cual Dios lo puso a este mundo. Más sin embargo, si analizamos a la oveja, aparte de que, como dice mi hermano, tiene esa cualidad quizás para muchos no agradable y no más que todo aceptable en cuanto a ser un poco hasta torpe, mas sin embargo el Señor lo compara porque entre sus cualidades, aparte de que da lana, y además es también humilde, es manso, que es lo que más el Señor le agrada. Por eso el Señor dice claramente en un pasaje de la Santa Escritura, dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Allá íbamos, mi querido hermano. Vamos a rápidamente, debido al tiempo, a ver ciertas cualidades que tiene este animalito y por qué también nosotros somos ahora ovejas. Primero, como les decía, es el animal más torpe del reino animal. Dos, la oveja no ve más allá de 3 metros. Mi hermano Cristian, no ve más allá de 3 metros. Así mismo éramos nosotros. Torpes, ¿verdad? Cuando andábamos en este mundo, ciegos, y no veíamos más allá de 3 metros. Hablando espiritualmente ahora, ¿verdad? Así mismo es el animal. Este animal, la ovejita, si usted la pone en una caja de cartón o lo coge este animalito y la pone en medio de una calle, ¿verdad? El animalito no se va a mover. Solo va a estar viendo de un lado a otro y no se va a mover porque no sabe qué hacer. Así éramos nosotros, mi querido hermano, que nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, no sabíamos qué hacer y hacíamos lo malo. No hacíamos lo que dice la palabra de Dios porque no lo conocíamos. Por eso es entonces que la Escritura, analógicamente, compara este animal torpe, ciego, humilde, como decía mi hermano, ¿verdad? Y que estaba perdido. Si usted coge una oveja, ella va tranquila, la oveja, sin protestarle. Simplemente, nada más. Pero va tranquila y viene el traquilador y le corta la lana. Asimismo, el maligno, cuando nos tenía a nosotros sometidos, hacía de nosotros y deshacía como él quería. Nos llevaba a un lugar, nos llevaba a otro, porque no conocíamos de Cristo. Pero gracias al Señor de los millones y millones de seres humanos que existe aquí en la tierra, nos vio a nosotros. Nos escogió en su infinita misericordia y en su infinito amor para que ahora en este tiempo nosotros estemos dando su palabra, proclamando su santo nombre y enseñando hoy en esta programación cómo es el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso debemos nosotros entender y comprender por qué la Escritura compara a la oveja con cada uno de los siervos del Señor. Porque nosotros ahora somos ovejas, pero ya vemos, escuchamos a nuestro pastor, ¿verdad? Los pastores, mi querido hermano, y todos los que me están escuchando, las ovejas como no tienen más allá de visión de 3 metros, ¿verdad? Pero tienen buen audio, ¿verdad? Por eso que el pastor cuando iba caminando tenía un cayado, ¿verdad? O una caña, qué sé yo, un palo, y iba, a medida que él iba caminando, iba sonando en el piso, para que toda la ovejita que le escucha vaya tras de él. Así nosotros ahora debemos de ir tras de Cristo y sus enseñanzas. ¿Y dónde las encontramos? En este precioso y maravilloso libro llamado La Palabra de Dios. Por eso el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha dado esta revelación en este 2019 para que esta programación lleve precisamente el poder de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es vida y tiene poder, mi hermano Cristo. Por supuesto. Bueno, mientras que el Señor revelaba a través del siervo esta parte, quiero acotar algo. Mi testimonio en cuanto, porque no podemos hablar nosotros solamente teóricamente o teológicamente. Tenemos que también, más que todo, dar a conocer las maravillas del Señor en nuestras propias vidas. Y valga el momento, sí, yo recuerdo cuando yo nací en una provincia como es Manabí,
no acá, en otra provincia, es decir, como es Manabí, y no acá. Y exactamente estuve viviendo allá hasta los 13, 14 años más o menos. Y cuando llegaban las tardes, sobre todo en las tardes, yo me ponía a meditar, miraba al cielo muchas veces, y al caer ya el silencio de la noche, prácticamente eso entraba en mí muchas preguntas. De tal modo que yo miraba a veces las cordilleras, las montañas donde yo vivía y podía notar, inclusive ver hasta figuras de animales en cada lugar, en cada sector. Y si miraba al cielo, de igual manera parece que yo veía a alguien que hablaba en el cielo, etcétera. Bueno, en sí había mucha incógnita en mi vida. Siempre me preguntaba, ¿qué más habrá en este mundo? ¿Qué más existirá? Y eso es sinónimo de lo que acaba de decir mi amado, de las cualidades de las ovejas. En sí, yo ya era una oveja del Señor, mas sin embargo me estaba comportando como un cabrito o como una oveja literalmente, porque no veía más allá de los 3 metros. ¿Por qué razón? Le narro todas estas cosas. Inclusive, había momentos que yo terminaba soñando y esos sueños propiamente eran sueños que no agradaban plenamente a mi vida y que inclusive en otras veces hablaban, de tal modo que he conversado y siempre testifico que Dios pudo hablarme a mí respecto a lo que dice segunda de Tesalonicense en el capítulo 4 plenamente cuando habla del fin del mundo. El Señor, yo cuando tendría unos 8 o 10 años, habló a mi vida respecto textualmente, así como está escrito en la palabra, pero sin conocer, sin estar como aquella oveja, no mirando más allá de los 3 metros. Pero qué cambio, esto es lo más importante, qué cambio cuando vine al conocimiento, cuando el Señor me trae a su conocimiento de su palabra, cambiaron las cosas. Mi vida es otra plenamente en la forma de pensar, de analizar, de mirar las cosas. Ya no miro las cosas como antes, que el hombre solamente piensa en comer, divertirse, hacer de pronto lo malo. Porque la misma Biblia dice que el hombre malo, inclusive en su cama, en su descanso, está pensando lo malo, está planificando qué hacer de lo malo plenamente. Porque no hay una base del conocimiento. Cuando ya está el pastor en nuestras vidas, cambian las cosas. Hoy podemos decir que gracias al Señor no vivimos por vivir, sino que estamos con ese pleno conocimiento de Él. Adelante, siervo. Versículo 2 y versículo 3 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el versículo 9 me enseña que la puerta es nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, sin duda alguna, en estos mismos versículos nos enseña que esta puerta en la cual nosotros debemos entrar es Cristo Jesús. Si en esta puerta nosotros tenemos realmente ya a Jesucristo en nuestras vidas, debemos estar gozosos. Nosotros debemos estar gozosos y haciendo la obra bendita de nuestro Salvador Jesucristo. Pues Él es la puerta. Y esa puerta es que nosotros debemos ir a buscarla día a día. Estar en comunión con nuestro amado Salvador en todo momento. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas llaman su nombre y la sacan. Qué bendito es el Señor cuando a nosotros nos da aquí luz, nos da entendimiento de lo que quiere decir su palabra. Las ovejas somos nosotros. Eres tú, mi hermano que me estás escuchando, mi hermana María Rodríguez. Eres tú una oveja del Señor, porque tú estás en el redil del Señor. Mi hermano Abelardo, que siempre nos sintoniza, hombre fiel de Dios. Con mi hermano Cristian Morales también, fieles hombres de Dios, porque son ovejas y están en el redil junto al buen pastor que es Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros conozcamos en estos 3 primeros versículos quién es la puerta y quién es la oveja. Nosotros aquí la oveja desde la tierra clamamos, ¿verdad? Gemimos, ¿verdad? Y predicamos la poderosa palabra de Dios. Mientras que la puerta es Jesucristo, la que nunca debe cerrarse en nuestra vida y estar siempre presente, mi hermano Cristian. Por supuesto, para ir al cielo, es lo interesante, lo que está enfocando mi hermano. Para ir al cielo se necesita de un camino. Y ese camino es exactamente Jesucristo. ¿Por qué es el camino Él?
Porque para ir al cielo nadie más puede, no hay abogado en la tierra por muy elocuente, poderoso, sabio, inteligente, inclusive que tenga acceso por cualquier corte, etcétera, etcétera, o influyente, como se podría decir, sino más bien para ir al cielo se requiere que esté en la aprobación, en la voluntad del Padre Celestial. Y el único que estuvo, lo dice en el libro de Mateo exactamente, y en el libro de Lucas, cuando el Señor dice plenamente que estuvo allí siendo bautizado por su primo o el Juan el Bautista, el profeta, y dice claramente que se oyó una voz del cielo. Los cielos fueron abiertos para hablar inclusive Dios, diciendo, Él es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, a Él oír, a Él seguir. Entonces, nosotros plenamente ya tenemos la explicación de Dios y la forma correcta. Si queremos ir al cielo, necesitamos caminar por ese camino. Y una vez que lleguemos ya a la meta, de hecho que va a haber una puerta, a la que se refería aquí la palabra de mi hermano plenamente en esta hora, la puerta no es otra más que Cristo Jesús. Mire que primero dice, en los primeros versículos que estuvimos leyendo de este capítulo, dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor entra por la puerta. Tal parece que hubiera una contradicción, de ningún modo. Están dos comparaciones diferentes, dos explicaciones distintas. La primera, pues claro, está hablando de un redil, un lugar, un cuadro, hablemos así, para entrar a ese corral, como dicen en los campos, que estoy seguro que hay mucha gente que me va a entender mucho más si vive en un lugar de un campo. Entonces va a entender plenamente que allí en ese rebaño necesita un corral, necesita un lugar adecuado y para entrar a ese lugar necesita pues una puerta. Eso es lo que se refería, gloria a Dios, eso es lo que se refería exactamente en los primeros versículos de este capítulo. Ahora, en este segundo punto, cuando parece aparentemente haber una contradicción de parte del Señor, ya que Él dice, y yo soy la puerta, el que por mí entrare, él será salvo. Cuando Él está refiriéndose, en cambio, a una explicación de que para ir al cielo, que es diferente, para ir al cielo necesita, repito, de un camino y de hecho luego de una puerta. Porque nadie puede al cielo, mucho más si aquí, cuando comparó el Señor en un redil o un corral, como se puede decir exactamente, donde hay un ganado, cual sea la clase de ganado, pues necesita tener una puerta. Igual para ir al cielo, un camino y una puerta. Porque si aquí no puede entrar, el que entra por otro lugar que no es la puerta se lo llama como salteador. También se lo llama ladrón. Pero recuerde que al reino de los cielos no van ni los brinquillas, ni los salteadores, ni los que andan como cabritos saltando de aquí para allá, si tampoco van los ladrones. Entonces, porque ellos quedarán afuera, dice, y serán echados al lugar de tormento, dice el Señor. Entonces es importante que nosotros conozcamos esta enseñanza que hoy día el Señor nos está dando. Aparte de aquello, decía la comparación que hace momento el hermano nos hacía, o a través del Señor del hermano Alex, decía plenamente que con la vara el pastor va golpeando y en la muy hábil capacidad que Dios le ha dado auditiva que tienen estos animalitos, las ovejas, plenamente pueden entender y seguir, escuchar cuando se le está llamando, porque el golpear el bastón o la vara o el callado, que es la palabra concreta, entonces va el pastor como llamándolas, guiándolas. Y con ese golpear que está haciendo el pastor, las ovejas van siguiendo. ¡Qué precioso! Entonces nosotros en esta hora también estamos recibiendo el llamado a través de la palabra de la vara de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que decía hace momento, Jehová es mi pastor y con su vara adereza mesas inclusive o prepara mesa para guiarnos a estar feliz. Gloria a Dios por eso. Bien, una pequeña aclaración rápido, ¿verdad? Cuando indica aquí en el versículo 1 que el que entra por la puerta es el pastor del redil de las ovejas y el que sube por otra parte, por otro lado, es el ladrón y salteador. Sin duda alguna, en la actualidad es lamentable, mi querido hermano, y todos los que me están escuchando, que hay ciertos hermanos, entre comillas, o líderes o pastores, ¿verdad?, que entran por otro lado donde no lo han llamado, donde no ha sido el llamado del Señor.
Porque aquí nosotros nos damos cuenta y nos evidencia según la Escritura que existen tres tipos de llamados. El llamado que lo da uno mismo, como varón, como hombre, ¿verdad? Nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. El segundo llamado es cuando un pastor te pone de repente a ti como líder, te pone como anciano, porque de pronto tú le diezmas o porque de pronto tú colaboras con la iglesia, ¿verdad? Pero el tercer llamado, que debe ser el principal, es el llamado que viene de lo alto. Ese llamado solo te lo da Dios, nuestro Padre eterno. Por eso, si tú no vienes a través de la puerta, en ese llamado, tú eres un ladrón y serás un salteador, mi hermano Cristo. Sí, me estaba gozando también porque es maravilloso, ¿no? Cuando en verdad, pues, Dios tiene propósitos y planes en uno. Yo cuando comencé en la vida cristiana dije, yo nunca voy a ser un pastor. No me gustó aquel ministerio, con todo respeto a Dios y inclusive a la amada iglesia y a los colegas. Pero Dios tenía sus planes, tenía su propósito. Y dentro de aquello me llamó, y yo recuerdo que hace unos casi 30 años, estando en Quito, en un retiro, un varón de la misma misión a la que yo pertenecía en aquel entonces, me dice, ¿qué has hecho por mi obra el Señor a través de aquel? Mas, sin embargo, había trabajado tanto para la obra del Señor y el Señor me hizo esa pregunta, me confrontó con esa pregunta. Allí entonces entendí que Dios me estaba llamando precisamente para laborar más arduamente en su obra, en su ministerio. Y exactamente me confrontó diciendo el ministerio que Él me había dado. Pasaron, repito, muchos años y en un cierto momento llegó un hermano enviado de Perú y el Señor confirmó una vez más aquel llamado al ministerio de pastor. Y toda persona que siempre me saludaba, me encontraba, confirmaba diciéndome pastor. Sin embargo, yo, inclusive en la misión donde pertenecí, estaba yo como candidato en aquel entonces para estar ministrando, pastoreando una obra que levantamos. Y yo saqué, como dice comúnmente el hombre, el cuerpo, esquivé aquel llamado de Dios y me fui para otro lugar, me fui de viaje y dejé que sea otro el que tome el pastorado, el llamado. Mas, sin embargo, termino diciendo que en los últimos años, en este año que pasó inclusive, el enemigo tuvo un enfrentamiento con mi esposa y le dijo, confirmando el llamado que tengo de parte de Dios. Y le dijo, no crea porque tu esposo es pastor, yo lo voy a respetar, así por decir. Imagínense, el mismo adversario reconoce el ministerio que Dios me ha dado. Y eso me hizo a mí, en verdad, tomarlo con más seriedad, con más gozo y con más responsabilidad. Porque si mi adversario reconoce quién soy yo para la gloria del Señor, pues ¿por qué no seguir adelante, hermano querido? Entonces, qué diferente es respecto a la referencia que hacía el Señor a través de usted, entre que uno se considere como tal, en que el hombre te diga tú eres tal cosa, o que Dios te confirme lo que Él te ha dado. Adelante en el Señor. Y es muy bueno también que cuando el Señor hace el llamado, como decía mi hermano, el Señor luego lo confirma. Puede venir un hermano hasta del extranjero, mi hermano Cristian, Así es. ¿verdad? De la misma familia, la esposa, de pronto los hijos, qué sé yo, pero el Señor lo confirma. Entonces ahí nosotros ya tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que Dios, nuestro Padre eterno, nos ha llamado, nos ha buscado para que ahora estemos proclamando y enseñando su divina palabra. Sí, déjenme contar algo más y permítanme, mis amados. Mire, una vez yo, cuando ya recibí el ministerio, por un tiempo pasé una circunstancia adversa porque es muy duro, hay que ser valiente. Yo sé que hay algunos colegas que están comenzando y que de pronto están en la misma circunstancia. No en vano el Señor nos permite en esta hora compartir esta parte de la palabra e inclusive el testimonio. Porque un ejemplo es importante, pero mucho más cuando se lo comprende, se lo entiende y se lo practica. O se lo vive en este caso. Y tal es el caso que una vez estaba trabajando como comerciante en el mercado antiguo de Pedro Pablo Gómez y estaba justamente trabajando como comerciante mayorista de tomate. Y cuidaba yo ahí los tomates a las 5 de la mañana. El Señor me confronta, me llama y me dice, ¿crees tú que por cuidar los tomates
yo te voy a galardonar en el cielo. Mientras que tú no sabes cómo se están perdiendo mi pueblo, cómo se está perdiendo mis hijos, cómo pelean inclusive. Y si tú quieres, compruébalo, vete para tal lugar. Dios me envió inclusive en esa oportunidad para la cuenca del Guayas. Recorrí muchas partes en lo que va a la ribera del río Guayas, desde Daule para arriba, todas esas partes, Santa Lucía, punto por punto, recinto, caserío por caserío, y encontré exactamente en lo que yo llegué la confrontación entre dos pastores. Habían dividido a la iglesia, el uno había estado la original, la iglesia donde había nacido, y le hizo la competencia poniendo otra, la iglesia Ahí que cerca. divisió al frente, varón, al frente de la otra iglesia. Entonces pude ver, y cuando lo primero que llego me entero de que ahí había habido problema entre pastor y líder, y se había confrontado. Es decir, confirmando Dios, en primer lugar, que Él había hablado. En segundo lugar, confirmando el llamado a que me había hecho. Entonces es importante, mi hermano lindo, que si Dios le está dando a usted un ministerio, o le ha dado ya un ministerio, pero a usted está pasando una prueba, que de pronto usted dice, no, parece que no me ha llamado el Señor, parece que he sido yo, parece que es el hombre, confirme, confirme, porque cuando es Dios. Y algo más, para añadir algo más en este tema, no es exactamente el tema del llamado, del ministerio, pero valga la oportunidad porque tratamos del buen pastor, que cuando Él nos llama, no solo para ser salvos, sino hasta para servirle, para testificar de su grandeza, Él todo lo hace de tal modo que provee. No solo provee sentido económico, material, sino también de conocimiento, e inclusive como buen maestro y como buen instructor. Yo recuerdo que cuando comencé en el ministerio, hermano Alex y hermanos todos, él me daba sueños de cómo yo tenía que hacer, porque el ministerio exactamente que comencé fue como misionero. Y él me decía cómo levantar obras, cómo levantar iglesias, cómo trabajar, desde cómo levantar inclusive rústicamente con unas maderas. Por ahí el Señor me daba ejemplo. Es precioso el Señor. Siempre Él está pendiente para instruir a sus líderes, para instruir a sus ministros, como dice la palabra, que Él nos capacita, que Él nos hace inclusive como ministros llama de fuego. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Bien, siguiendo con la misma enseñanza de Jesucristo, el buen pastor, en el mismo capítulo 10, versículo 27, nos dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Sin duda alguna, nuestro amado Salvador Jesucristo conoce las ovejas, te conoce a ti, mi hermano, y me conoce a mí y a nosotros. Amén. ¿Verdad? La pregunta en esta tarde sería, ¿nosotros conocemos a quién es realmente el buen pastor? El buen pastor, dice la Escritura, da la vida por nosotros, da la vida por sus ovejas, deja las 99 ovejas que están allí, ya listas, ¿verdad? Cimentadas en la roca, que es la palabra de Dios, y se va por la que se quiere desviar, por la que se quiere troncar por otro camino. Y nosotros sabemos que el único camino del buen pastor es Jesucristo, porque Él lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros ahora en este tiempo que nos decimos llamados cristianos, que nos decimos que somos siervos del Altísimo, realmente, mi hermano, yo me pregunto, ¿estamos escuchando la voz de Cristo y le seguimos? Cuando dice que la Escritura le seguimos, es porque hacemos su voluntad que está aquí inmersa en la bendita palabra de Dios. Allí lo estamos siguiendo. Cuando tú, mi hermano, eres fiel, no al hermano Alex, eres fiel, no al hermano Cristian, no al hermano Clever Arrullave, ¿verdad? Que le mandamos un saludo de aquí, que sabemos que nos estás viendo, Clever, de Durán, y ojalá que te recuperes pronto. Vamos a estar orando por ti. Prontamente para estar acá. Si nosotros realmente decimos que lo seguimos a nuestro amado Salvador, debemos demostrarlo. Debemos dar testimonio de ello. Debemos dar ejemplo. Primero en nuestro hogar, luego donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestra residencia, en nuestro entorno familiar, donde nosotros vivimos con nuestros vecinos, luego donde nosotros laboramos y donde quiera que vayamos. Debemos dar ese testimonio que nosotros somos ovejas del buen pastor, que es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, pero está con nosotros a través del Santo Espíritu de Dios que nos ha dado a nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta, como le decía, ¿seguimos al buen pastor, mi hermano Cristian? Aquí yo pienso que podríamos inclusive poder sacar otra pregunta.
La primera que hace el hermano y el Señor al mismo tiempo, seguimos al buen pastor. Antes de todo quisiera, cuando dice el camino, no vaya a pensar alguien como de pronto me pasó a mí, preguntando, porque si habla de camino, es obvio que yo tengo que buscar ese camino. Mas, sin embargo, por el Señor que lo ejemplifica, Él es un experto maestro, motivador, instructor, etcétera, etcétera, para podernos dar a entender exactamente lo que nosotros necesitamos saber. Y es cuando Él dice el camino, no es que vamos a buscar el camino que lleva, como quien dice, de aquí a Daule, no, sino exactamente es la forma de vida que a Dios le agrada que usted y yo vivamos. Eso es todo, la forma de vivir, en otras palabras, agradando al Señor. Como dice su palabra, sin santidad nadie le verá al Señor. Entonces, la forma de vivir que a Dios le agrada es viviendo una vida apartada, porque eso es lo que significa ser santo, apartado, distinto a los demás, a los que no tienen el conocimiento de Dios y a los que no conocen al buen pastor. Allí usted está demostrando que conoce al buen pastor, porque Él lo simplifica en la forma más concreta, diciendo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es fácil conocer entonces quién es ese buen pastor. Él ya dio su vida por nosotros. Mas, sin embargo, la siguiente pregunta es, ¿cómo entiendo que estoy siguiendo a ese buen pastor? Cuando usted está obedeciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. E inclusive hay un error que el enemigo hace muchas veces cometer, que porque yo soy ya predicador, pastor, líder, presidente, etcétera, yo ya no me tengo que someter tanto, yo no tengo que ya congregarme como antes, ya no tengo que orar tanto, etcétera, etcétera. Esas son formas de no estar conociendo al verdadero pastor y mucho más de no estar oyendo y siguiendo al Señor. Para la gloria de su nombre, no digo que nunca haya cometido un error de no haber escuchado o esperado su voz, pero dentro del ministerio inclusive, cuando a mí me hacen una invitación a algún lugar para predicar, etcétera, etcétera, yo le pido a papá o le digo a papá, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Voy o no voy? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué me permites llegar a ese lugar o esa invitación para estar allí presente? ¿Qué es lo que tú tienes? Es precioso, porque entonces el Señor inmediatamente va a hablar a nuestras vidas. Recuerde que el Señor dijo, sin mí nada pueden hacer, y que la rama cortada del tronco prácticamente perece, muere, se seca, pero en cambio el que permanece en el Señor da mucho fruto y permanece para siempre. Salmo 23, salmo tan conocido y mi favorito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sin duda alguna, mis queridos hermanos y todos los que me están escuchando, nuestro buen pastor debemos tener claro que es Jesucristo. Y el libro de los Hebreos, capítulo 4, en el verso 1 y 2, dice lo siguiente. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que oían. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, esta palabra nos está haciendo de provecho, nos está haciendo de edificación, primero aquí a los siervos y luego a cada uno de mis hermanos que se encuentran en cualquier lugar donde nos estén sintonizando en este programa, el poder de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, ya para ir un poco cerrando debido al tiempo, ¿verdad? Que nosotros conozcamos y reconozcamos que nuestro único y buen pastor es nuestro amado Salvador y soberano Jesucristo, que vino a la tierra por mí, por el hermano Cristian y por cada uno de los que nos están viendo. Aún los que no conocen de Dios, también vino por ti, mi hermano. También vino por ti, que todavía no has aceptado al Señor y no estás rendido a los pies de Cristo. Por eso es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Sí? Haciendo un paréntesis, reconozcamos realmente quién es nuestro pastor, quiénes somos nosotros como ovejas y
si realmente nosotros estamos en el redil del Señor y haciendo su santa voluntad. Mi hermano Cristian, el tiempo no perdona. Estos 10 minutos quiero dejarlos para ponerlo también en oración, como es la familia Checa, a mi hermana María Rodríguez, que fiel oyente de esta programación, que nos ha pedido oración también. Ya vamos a orar por su familia y por usted. Pero también, mi hermano, lo que decía al comienzo de la programación, que queremos darle como otro giro a este programa, ¿verdad? Que sea un programa realmente interactuado, que participen ustedes de allá donde se encuentren con algún mensaje, de pronto con alguna pregunta, con alguna oración, y nosotros estaremos prestos enseguida para poderlos alcanzar a través de la oración. Por eso es muy importante que nosotros estemos constantemente en oración, estemos constantemente en esta programación, que sea de preguntas y respuestas de pronto, ¿verdad? Con respecto al tema que estamos tratando, por supuesto. Vamos a orar al Señor para que tal vez el próximo mes, que ya empieza la próxima semana, o cuando el Señor nos diga y nos confirme a través de su Santo Espíritu, cuándo vamos a salir, dando ya pautas y luces en la nueva programación. Queremos inclusive armar un nuevo escenario aquí, ¿verdad? Para que todo salga conforme a la voluntad del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Podemos nosotros indicar que nuestro buen pastor es nuestro amado Salvador Jesucristo y que nosotros no debemos perdernos en ese punto. Siempre estar mirando al blanco. Por eso que nuestro Padre Eterno nos hizo el cuerpo del ser humano tan perfecto, a pesar que el hombre lo desvió, a pesar que el hombre se desvió del camino y comenzó el pecado, ¿verdad? Puso en el cuerpo, mis queridos hermanos y todos los que me escuchan, ustedes lo saben, puso los ojos arriba en nuestro cuerpo, ¿verdad? No lo puso en un costado, no nos puso en la parte de atrás de la espalda, nuestros ojos, sino en la parte de arriba para que nosotros siempre estemos viendo hacia adelante, que es Cristo Jesús, ya no viendo hacia atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí que nosotros y ustedes ahora son hechos nuevas criaturas porque hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Mi querido hermano Cristian. Bueno, sí, como decía, el tiempo avanza, 17 horas con 50 minutos. Estamos ya escasos 10 minutos para terminar esta programación. Aprovechar el momento para cerrar. Exactamente, Dios traía a mente dos cosas. Primero, si usted de pronto no le agrada esa palabra de ser oveja, y de pronto no le da lo mismo si pertenecer a o ser propiedad del redil del Señor y que Él sea su pastor, recuerde, usted de todos modos está en las manos de otro pastor, pero un falso pastor, podríamos decir así, o un pastor malo que lo va a llevar a usted a una condenación eterna. Ojo, esto es importante, eterna. El maestro de maestros, el buen pastor, dio su vida para darnos también vida eterna, que es diferente. El otro, en cambio, es muerte para siempre, para que no se me confunda con la palabra eterna, para siempre. Es decir, no hay un tiempo limitado. Dios nos ayude y lo ayude a usted, aquí al hermano Alex y a todos quienes estamos en el camino del Señor, a permanecer como con el buen pastor, porque de lo contrario, iremos a pasar allá a ese lugar. Y le aconsejo a usted, mi amigo, le aconsejo a usted, mi hermano, que de pronto está declinando, que como dicen algunos, tirando la toalla o ya lo tiró, venga nuevamente a los pies del Señor. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo, yo creo que esta es la tarde. Hágalo, vamos a hacer la oración tanto por los enfermos como por las almas, sobre todo, que es lo más interesante, porque ese es el fin de Dios. Si usted no se enrola en las filas del Señor, lamentablemente usted va a estar perdido en una eternidad y va a ser demasiado tarde. Hay inclusive una película que se ha estado dando acá en el mundo, sobre todo acá en América, de una persona que estuvo precisamente en las drogas y todas esas cosas, y que cuando llegó el momento de partir muy joven, lamentablemente se perdió. Pero Dios le dio oportunidad y no murió instantáneamente. Estuvo divagando su alma aquí en la tierra hasta que partió ya a la eternidad. Pero en ese trayecto él quería aprovechar y arrepentirse, pero ya
fue demasiado tarde. Y cuando fue puesto en el infierno, el que arrepentido estuvo por no haber escuchado, no haber obedecido, porque escuchó la palabra. Y estoy seguro que usted está escuchando en este momento la palabra. Así que sea inteligente, obedézcale ahora al Señor y no pierda esa oportunidad. Sin más, hagamos esta oración, mi amado. Por la familia Checa, mi hermano, y María Rodríguez. Pero sobre todo, primero voy a orar por usted, mi amigo, que quiere reconciliarse o entregarse al Señor, volver al redil del Señor. Usted puede ganar muchas cosas aquí en la tierra, pero si pierde su alma, ha perdido todo. Qué triste, pero gánelo ahora. Tiene la oportunidad mientras respira, mientras usted tiene aliento de vida, respira todavía oportunidad, y esta es la oportunidad. Si confesare con tu boca, dice el Señor, que yo soy tu Salvador, entonces, y creyere en tu corazón, serás salvo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Señor, dígale. Me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, y a la vez, Señor, pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Lávame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido y te doy gracias. Señor, me arrepiento, dígale si usted ha estado apartado. Reconozco cual tal hijo pródigo y vuelvo a ti, Señor, arrepentido. Hazme tu hijo una vez más y ayúdame a permanecer para siempre hasta tu venida o tu llamado. Asimismo, Señor, toca con tu poder, Padre amado, a esta familia, a la familia Checa, ahí en su necesidad. Dice tu palabra que tú eres Jehová el sanador y que por las llagas de Cristo, Señor amado, somos curados. Ahí declaro, Señor, como dice tu palabra, que oremos por los enfermos y ellos sanarán. Padre, no importa, tú eres Dios de cerca y Dios de lejos. Pon tu mano poderosa y sana ahora mismo, como sanaste la hija, Señor, del centurión o capitán, Padre Santo, dándole salud. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Para tu gloria, Señor. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes que estamos aquí, queremos también, antes de terminar, darles saludo a todos aquellos hermanos que nos son fieles a esta programación, fieles al Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo. Un saludo desde aquí, mi hermano Cristian, mi hermano Clever, que nos está viendo desde Durán. Saludos, mi querido hermano. Estuvo muy bien lo de hoy que hicimos en el colegio. Todo sea para la gloria de nuestro amado Salvador Jesucristo. Un saludo también para Silvana. Yo sé que ella pronto estará también a los pies de Cristo. Y cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando, como es mi hermana María Rodríguez. Que el Señor los bendiga, los fortalezca y que se siga formando y creciendo Cristo en cada una de nuestras vidas. Conmigo quedan despedidos en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano Cristian, para la despedida. Gracias. Sí, aprovechar el momento para saludar a mi querida hija el día de mañana, mi hija mayor de Blanquita Barzallo, pues saludar a Damaris del Peso, inclusive pues una estudiante de la institución donde labora mi hermana. Ella, gracias a Dios, está cruzando ya el 3er año de bachillerato, es decir, el 6º año, por la misericordia del Señor. Así que pido a la iglesia las oraciones por ella. El día de mañana estará cumpliendo años. Están invitados todos los hermanos. Vamos a estar en un momento de reunión en mi hogar. Los que conozcan, por favor, pueden estar presentes. Han sido invitados algunos ministros, aquí inclusive el pastor también y el hermano Alex. Por favor, bendiciones. Y agradecer al mismo tiempo al licenciado Peter Luque, pues el consejo de la palabra creo que llegó preciso para su vida. Este uniforme que estoy portando en este momento es dado por él, como siempre es un colega, es director de este servidor. Ahora pues tiene la programación inclusive por YouTube. Un saludo para mi colega y también por radio, como es Radio Galáctica. Licenciado Peter Luque, pues por otorgarme este chaleco de recorriendo los cantones del Ecuador. Estaremos siempre llevándolo en alto, como siempre lo hemos hecho a través de Solo Deportes, ahora recorriendo los cantones del Ecuador. Un saludo para toda esa gente amable que nos sintoniza, para Café Oro inclusive, que es uno de los auspiciantes. Muchas bendiciones. Gracias por darnos la oportunidad de poder servir al Señor y también a la colectividad. Así que le agradecemos, muchas bendiciones. Allá en el sur también quiero aprovechar para saludar a nuestra hermana Nancy Ati. Oiga, me llevé, hermano Alex, valga el momento, la oportunidad. Cuando usted ora por sus vecinos, cuando usted clama al Señor, estoy seguro que Dios le escucha. Dios escuchó la oración. Es una amiga, era antes una vecina que trabaja para seguridad, para una empresa de seguridad, y no me imaginé, hermano, verla tan pronto caminar en el camino del Señor. Qué bello que fui al centro evangelístico de las Asambleas de Dios y lo que primero encuentro es a ella con una Biblia estudiando la palabra del Señor y gozándose en un culto allí, y ahora pues bendice el nombre del Señor. También pues eso es hermoso. Así que usted, mi hermano, sigue clamando por la familia, por todos, y muchas bendiciones. Será pues